Bueno, la idea es hablar un poco de cáncer anasofaringe. Yo voy a hacer un poco más de hincapié tal vez en diagnóstico y seguimiento. Los otorrinos no tienen un rol tan importante en el tratamiento en sí de los pacientes, por lo menos al inicio, con el diagnóstico inicio, digamos, una vez que están diagnosticados de inicio, pero sí tienen un rol central en el diagnóstico, en el seguimiento. Y yo siempre cuento una anécdota. Eh, Cuando yo tenía 20 y pico de años, que había terminado ya la residencia de oncología, me llama un amigo que vivía en Inglaterra y para preguntarme si podía tomar un avión porque tenía el oído tapado. Yo le pregunto cuánto hace tener el oído tapado, me dice 3 meses. Teníamos 28, 29 años. Y le digo, bueno, consultaste a un médico, sí, me vio el GP, el médico generalista, lo había visto 2, 3 veces, antibióticos, el oído tapado, le digo, mira, anda a un otorrino, me dice, tengo turno para un otorrino de acá a un mes y pico. ¿No? A veces en Inglaterra te ve el generalista primero, toda la historia. Esto era junio. Me vuelve a llamar en diciembre, cerca de fin de año, lo he visto el otorrino, le había vuelto a dar antibióticos, no había resuelto, y siguió dando vueltas, llegamos a marzo, el otorrino le había dado cita para hacer una fibro, vieron que en Inglaterra es todo un poco complejo. Habíamos empezado en mitad de año y estábamos al año siguiente, y me dice, me salió un bulto en el cuello. Digo, Miranda, urgente al otorrino, que sé yo, llamalo, hace algo. Ahí en el medio, él tenía familia en Francia, así que en un momento decide ir a Francia. En Lyon lo reciben, lo internan, le hacen la punción del ganglio internado, le hacen un PET, le hacen una resonancia, y a las 10, 15 días había empezado el tratamiento de quimioterapia con un cáncer nasofaríngeo. Y esa es la historia de la mayor parte de nuestros pacientes, ¿no? Una historia de síntomas, y los pacientes no encuentran ninguna solución. Y en realidad, básicamente, lo que sucede es esto, que es una enfermedad rara, entonces no lo pensamos. Y muchas veces es una enfermedad que aparece en edades tempranas, y menos aún uno piensa en cáncer en esos pacientes de 20, 30 años, y realmente eso es un problema. Fíjense que la incidencia es mayor en el sudeste asiático y en el norte de África, y la mortalidad sigue el mismo patrón. Entonces, la incidencia es alta en países del sudeste asiático, en países africanos, y la realidad es que si vemos los datos de Argentina, estos son los datos de Globocan del 2021, del 2020, y fíjense que la incidencia es 0,26 cada 100.000 habitantes por año. Fíjense que está entre los tumores más raros dentro de lo que está publicado en Globocan en los registros de Argentina. Es decir, que es un tumor raro, pero lo importante es pensarlo. Y en realidad el objetivo de esta clase, más allá de que vamos a charlar un poco bueno, qué es el cáncer con toda la historia, pero lo importante para mí es que lo piensen, ¿no? Y cuando tengan un paciente que tiene esa sensación de oído tapado desde hace 3 meses, que piensen que ese paciente puede tener un cáncer de cabo. Es más frecuente en hombre, tiene una población, digamos, en lugares de bajo riesgo o de baja incidencia, como nuestro país, o la mayor parte de América y Europa, tiene una distribución de los 15 y los 24 años, y un segundo pico más allá de los 65 años. Esta población nosotros la vemos con mucha frecuencia, la población entre 15 y 24 años, y de hecho más de una vez nos han consultado de Garrahan por pacientes pediátricos, pues para ellos es una enfermedad muy rara, pero cada tanto nos preguntan por algún paciente menor a 15 años. Es decir, es una patología que la vamos a encontrar incluso en pacientes pediátricos. Y en poblaciones de alto riesgo, como puede ser el sudeste asiático, norte de África, en general el pico se da entre los 45 y los 59 años.
Pero estas dos subpoblaciones, pacientes jóvenes y en los pacientes de edad un poco más avanzada. Y vamos a hablar dentro de un ratito del rol de Epstein-Barr en el cáncer nasofaringe, pero Epstein-Barr es un virus que está extremadamente distribuido en toda la población mundial. La incidencia de infecciones de Epstein-Barr en Argentina es extremadamente alta, como es en el resto de América. Sin embargo, cáncer nasofaringe necesita, digamos, el Epstein-Barr necesita un sustrato para poder generar ese tumor. Entonces existen factores de riesgo que han sido asociados al desarrollo de cáncer de nasofaringe. El factor es dietario y uno de ellos es el pescado salado y ahumado, y esto tiene que ver con las ligninas, que son, digamos, derivados vegetales, en realidad forman parte de la pared de las células vegetales, y pareciera que esto tiene algo que ver con algunas alteraciones moleculares que van a ser el sustrato para que después, junto con la infección de Epstein-Barr, se desarrolle el cáncer nasofaringe. El alcohol y el tabaco se ha discutido muchas veces, digamos, cuál es el impacto que tiene el desarrollo del cáncer nasofaringe. Ustedes saben que el cáncer de cabeza y cuello, alcohol y tabaco y Epstein-Barr ahora son los top absolutos en cuanto a factores de riesgo. Sin embargo, durante mucho tiempo el tabaco estuvo muy discutido. La realidad es que sabemos que el alcohol y tabaco también aumentan el riesgo de cáncer nasofaringe, y de hecho en la población añosa de nuestro país muchas veces tenemos el antecedente de alcohol y tabaco en este grupo de pacientes. La exposición a humos, formaldehído, también aumentan el riesgo de tener cáncer nasofaringe, y determinados factores genéticos, como algunos haplotipos particulares de HLA, están en relación con un aumento del riesgo de cáncer de Cabón. También los polimorfismos, algunos polimorfismos de algunos genes también pueden estar asociados a esto, pero básicamente, digamos, lo que quiero transmitirles es que no cualquiera hace un cáncer de Cabón, y esa es la realidad. Obviamente en nuestro país esto está un poco más desdibujado. En general, la población joven de pacientes, uno no encuentra ningún factor de riesgo identificable, pero sí buena parte de nuestros pacientes va a tener Epstein-Barr positivo en la muestra de anatomía patológica. Y en el desarrollo, como les dije, el Epstein-Barr tiene un rol central. Entonces, tenemos una base genética con algunas alteraciones. Existe mucho estudio que viene de China, fundamentalmente del sur de China, con respecto a la génesis del cáncer nasofaringe, y se ha visto que existen alteraciones genéticas tempranas en la génesis del cáncer de nasofaringe, como puede ser pérdida de heterogosidad de 3PI9P, o alteraciones de la vía de la ciclina B, y pareciera que esto favorece un poco la aparición de lesiones preinvasivas o displásicas que, junto con la infección de Epstein-Barr, van a terminar el desarrollo del cáncer nasofaringe. Epstein-Barr es un virus que se encuentra típicamente episomal, digamos, no se integra, como sí podemos encontrar a HPV, que lo encontramos integrado o episomal. En general, Epstein-Barr es un virus que lo vamos a encontrar episomal, y la expresión de oncoproteínas virales, que existen un montón de proteínas que se consideran oncogénicas, producen alteraciones fundamentalmente en el patrón de metilación del DNA, es decir, cambios inicialmente epigenéticos, y esos cambios epigenéticos con el silenciamiento. Saben que la metilación del DNA se traduce en un silenciamiento de los genes. Entonces, ese silenciamiento de genes supresores de tumor son un poco la génesis de todo esto, y termina en digamos, la aparición de un fenotipo tumoral con proliferación descontrolada, con resistencia a la apoptosis, con evasión del sistema inmune, con un perfil inflamatorio típico de los tumores, con inestabilidad genética, que finalmente lo que va a hacer es sumar más mutaciones, y esto, digamos, se ha estudiado muy bien.
Un punto importante en cabeza y cuello en general, cuando hablamos de los tumores asociados a alcohol y tabaco, la mutación de P53 es un evento temprano, en cáncer de laringe, en cáncer de orofaringe, no HPV relacionado, en cáncer de cavidad oral. Todos esos pacientes tienen mutación de P53 que genera resistencia a la radioterapia, genera resistencia a la quimioterapia, y acá, en general, P53 no está mutado al inicio, sí es un evento molecular tardío, pero, digamos, lo importante de todo esto, obviamente yo no espero que se acuerde mucho de las cuestiones moleculares, pero sí que entiendan que es una enfermedad distinta al resto de los tumores de cabeza y cuello. El comportamiento biológico es completamente diferente y es un tumor extraordinariamente sensible al tratamiento quimiorradiante. Es decir, son pacientes con altas chances de curación, aún con una enfermedad locorregional voluminosa. Básicamente, y esto es para recordar desde el punto de vista de la patología, básicamente tenemos carcinomas escamosos bien diferenciados, como es un carcinoma escamoso queratinizante con parlas córneas. Esto antes lo llamábamos OMS tipo 1. Hay muchas clasificaciones de patología. La última clasificación del último manual de patología de tumores de cabeza y cuello de la OMS eliminó este tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero a veces todavía en los informes de patología nos describen estos tumores como carcinoma nasofaringeo tipo 1, eso es un carcinoma escamoso bien diferenciado, los vemos más en pacientes más añosos en nuestro medio. El carcinoma escamoso no queratinizante, diferenciado, tipo 2, también llamado a veces transicional, porque tiene un aspecto al microscopio parecido a los carcinomas transicionales uroteliales, y los más frecuentes por lejos son los carcinomas escamosos no queratinizantes o indiferenciados, que a veces los van a encontrar como carcinomas nasofaríngeos tipo 3 o linfoepitelioma. Linfoepitelioma es un término que se sigue usando. Este nombre se ha recomendado, después se ha dejado de recomendar porque se confunde un poco con la idea, digamos, del linfoma. Eso es porque en realidad al microscopio se parece bastante a un linfoma Hodgkin, con células multinucleadas, con células a veces con núcleo bilobulado, que digamos, parece la célula de Stenberg de los linfomas de Hodgkin. Pero de todos modos eso habla de un tumor extremadamente indiferenciado y son los tumores que mejor responden al tratamiento. O sea, son tumores por lo general bastante más agresivos, bastante más rápidos en cuanto a crecimiento, pero son tumores que tienen muy buena respuesta al tratamiento quimiorradiante y por lo tanto tienen más chances de curación. Y por lejos son los más frecuentes también en nuestro país. Si comparamos los países de alto riesgo, como Sudeste Asiático, África, esos pacientes tienen casi todos, son este tipo de carcinomas indiferenciados, que en nuestro medio están alrededor del 75%, digamos, para países de bajo riesgo, pero bueno, sigue siendo un número alto. Y en la última clasificación tenemos el carcinoma escamoso tipo basaloide, que es una variedad bastante agresiva desde el punto de vista clínico. Nosotros hemos tenido anecdóticos casos de carcinomas escamosos basaloides de nasofaringe y se ha encontrado un subgrupo de nasofaringe, de cáncer de nasofaringe asociado a HPV que presentan este tipo de patología, son extremadamente infrecuentes, sin embargo, se han descrito en la literatura en los últimos años. Y recordemos que existen otras patologías tumorales en la nasofaringe, fundamentalmente linfomas y el adenocarcinoma papilar, que es un tumor muy raro, es un tumor en general de comportamiento bastante más indolente, en donde el tratamiento, a diferencia del carcinoma nasofaringeo típico, en general acá el rol de la cirugía es bastante más importante porque son tumores que en general se pueden resecar con muy buen control local y que además tienen mala respuesta a la radioterapia. Son tumores realmente extremadamente infrecuentes. Y en la patología nosotros podemos determinar Epstein-Barr, nosotros lo hacemos de rutina, es por inmunohistoquímica, así que es muy barato y es muy sencillo hacerlo. Existen varias determinaciones, digamos, el centro de patología tiene su
sus marcadores. Hacemos los pacientes académico, y cuello, no tenemos, digamos, lateral cervical, no estamos para CC8, pero en el positivo. Así como tenemos, automáticamente lo sacamos de la clasificación primitivo hasta nasofaringe con tumor no hallado, con tumor primario. Doctor, pareciera que hay un problema con el micrófono. No sé qué tipo de micrófono usa, no sé si estará bien conectado, si está andando correctamente. Cambiar. Perdón, ¿me escuchan mejor ahí? Ahí está, se solucionó. Excelente, perdón. Si tenían los inalámbricos y a veces con Zoom se pone todo un poco extraño. Entonces les decía, Epstein-Barr positivo automáticamente define primitivo nasofaringe, en primitivo oculto. O sea, deja de ser un primitivo oculto para transformarse en un carcinoma nasofaringe, por ejemplo, que es T0N3. Y eso lo vemos, en general la tasa de primarios ocultos en el ROFO es muy bajita. Hace mucho que no hacemos los números, pero la última revisión era 1,5%, es realmente muy bajito. La mayor parte en realidad hoy en día son HPV positivos y eso los define como, o sea, pasan a ser de primitivo oculto carcinoma orofaringe. En Epstein-Barr positivo automáticamente uno los define como carcinoma nasofaringe. Si el primitivo oculto, otra cosa para llevarse a casa, siempre un tumor laterocervical tenemos que determinar Epstein-Barr y HPV. Si es HPV es un cáncer de orofaringe, si es Epstein-Barr positivo es un cáncer de nasofaringe. El problema del cáncer nasofaringe es rápidamente va a invadir todo lo que tiene cerca y lamentablemente la nasofaringe tiene un montón de estructuras cerca. Entonces no es raro encontrarse infiltración del lóbulo temporal, un poco más raro invasión del lóbulo frontal, del seno cavernoso, extremadamente frecuente la infiltración del seno cavernoso, más rara vez compromiso de la órbita, sí, del etmoide, del seno esfenoidal, incluso el seno frontal, el peñasco, más raro, solamente en enfermedad muy avanzada, sí la fascia prevertebral y el clivus, la orofaringe, el espacio masticatorio y el espacio parafaringe, es decir, crece para todos lados y eso hace que, sumado a la localización anatómica de la nasofaringe, el rol de la cirugía realmente no existe en cáncer nasofaringe. Hoy en día a nadie en el mundo se le ocurriría operar un cáncer nasofaringe. Se hacía hace miles de décadas atrás, pero hoy en día el tratamiento es estándar, es el tratamiento radiante. Y el otro problema del CAUM es que tiene muy cerca todos los agujeros de la base de cráneo, así que son tumores que rápidamente van a irse hacia arriba y van a infiltrar, como les dije, el seno cavernoso fundamentalmente y el lóbulo temporal. Y el otro punto es la exquisita irrigación linfática que tiene la nasofaringe y la chance de tener compromiso ganglionar global es de 80-90%, es decir, la inmensa mayoría de los pacientes va a tener compromiso ganglionar de inicio. Este es un caso que vi hace nada, muy poquito, era cosa de un mes atrás. Fíjense, es una paciente de 70 y pico de años, y fíjense, digamos, una de las cosas que me interesa de esto es que vean imágenes. Imágenes en cabeza y cuello es un área, en tumores de cabeza y cuello es un área compleja, y lamentablemente incluso para los imagenólogos muchas veces es un área que a nadie le gusta demasiado. Pero fíjense que esta paciente tiene una simetría en la nasofaringe, y en realidad acá está el primario, y si lo ven en el sagital, se alcanza a ver ahí, digamos, esta lesión en el cabum, y fíjense el compromiso ganglionar de esta paciente. Esta paciente
fue excepcional, ¿no? La cantidad de ganglios que tenía ganglios hasta el 5B bien bajos. Fíjense bilateral y fíjense el tamaño de los ganglios. No tiene contraste por la tomografía de planificación, pero es extremadamente frecuente encontrarse con compromiso ganglionar en estos pacientes. Unilateral y bilateral. Es una estructura de línea media, así que es, digamos, el drenaje linfático es cruzado, así que uno se puede encontrar ganglios en cualquier lado. Clínicamente, los pacientes en general se presentan con síntomas auditivos, otalgia, hipoacusia. A veces los pacientes tienen otorrea, muchas veces los pacientes vienen con una historia de otitis a repetición. Y en realidad esto es justamente lo que hablaba la médica que estaba hablando antes, la otopatía serosa, se da en la inmensa mayoría de los pacientes. Y la otopatía serosa, todo muy bien en los pacientes pediátricos. En los pacientes adultos, si ustedes tienen un paciente con una otopatía serosa de 30 años, bueno, pensemos que hay algo extra. Y en realidad esto es algo que nosotros vemos todo el tiempo, pacientes con, como yo les contaba al principio de mi amigo, historia de antibióticos, corticoides y toda la historia. Muchas veces mejoran estos pacientes con corticoides porque el tumor se desinflama y eso hace que la trompa de Eustaquio se desobstruya. Y tenemos muchos pacientes que les pusieron un diabolo y en realidad, digamos, nadie fue a mirar un poco con detalle adentro a ver qué era lo que estaba obstruyendo la trompa de Eustaquio. Y vuelta a lo mismo, digamos, es simplemente pensar que puede existir. Y como les decía, como es una patología extremadamente infrecuente, bueno, nadie lo piensa demasiado y lo primero que uno piensa es en patología benigna. Pero la realidad de esos pacientes con estos síntomas persistentes no hay ninguna duda de lo que hay que hacer. Y lo otro es la masa cervical y muchas veces va de la mano, los pacientes muchas veces tienen hipoacusia más el ganglio cervical. Los estadios tempranos en nuestro país son muy raros. Me acuerdo patente, una paciente, una tipa adorable con hipoacusia, que la tipa insistió, la tipa tenía un T2N0. Realmente son los menos en nuestro medio. Pero bueno, cuando tiene un ganglio cervical la cosa se hace un poco más fácil o debería ser un poco más fácil. Por lejos, los ganglios en nivel 2 y 5A son los más frecuentes. En general nosotros cuando vemos un paciente con un tumor de cabeza y cuello que tiene un ganglio posterior, lo primero que pensamos es en un cabo. Es bien típico que tengan ganglios más posteriores, siempre las orofaringes son ganglios que están por debajo de la parótida, digamos, es un nivel 2 más anterior, más pegadito al 1B, y estos en general dan mucho ganglio y más posteriores por lo general. Igual, vuelta a lo mismo, por el drenaje linfático que tiene se pueden encontrar con ganglios incluso a nivel 1B, más rara vez que yo ganglios parotidios, pero bueno, uno los puede ver. La obstrucción nasal es un fenómeno en general un poco más tardío, la epistaxis. En general, cuando tenemos estos pacientes, tenemos tumores que son inmensos, odinofagia por extensión hacia abajo, hacia la orofaringe, o más rara vez la hipofaringe, y síntomas por compromiso parestranales. Esto también lo vemos con mucha frecuencia, por lejos el sexto par es el par más comprometido, así que en general los pacientes se presentan con diplopía y muchas veces cuando uno los interroga un poco se empiezan a encontrar que el paciente tiene además hipoacusia o cuando uno lo revisa además tiene un ganglio cervical. Pero esto también es un motivo de consulta frecuente en la práctica diaria. Más rara vez podemos tener síntomas por enfermedad metastásica. En general en tumores de cabeza y cuello la presencia de inicio de enfermedad metastásica es rara. Si el cáncer de laringe, orofaringe, cavidad oral, todo lo que se les ocurra, la enfermedad metastásica es infrecuente, es decir, el patrón típico de cabeza y cuello es un patrón de crecimiento locorregional. CABUM tiene una incidencia de inicio de compromiso metastásico que está alrededor del 15%, es muy alto, y en el seguimiento casi 30% de los pacientes van a hacer metástasis a distancia, y se los puse en frecuencia, hueso en primer lugar, hígado y pulmón.
también es un patrón distinto, por eso les decía, es una enfermedad biológicamente muy distinta al resto de los tumores de cabeza y cuello, en donde pulmón por lejos es lo más frecuente. En cáncer de cabum, hueso, hígado y pulmón son, digamos, en orden los sitios metastásicos más frecuentes. Para la estadificación necesitamos, bueno, yo no les puse obviamente la fibroscopía es mandatoria en estos pacientes. Siempre para nosotros es fundamental saber qué es lo que ustedes ven. Muchos digamos, de los colegas a veces con los que uno trabaja a mí me mandan los videos de la fibrolaringo como para ver un poco cómo se ve desde adentro. La nasofaringe a veces tiene un crecimiento más allá de lo que uno ve, tiene un crecimiento también submucoso, así que los estudios de imágenes son fundamentales y básicamente todos los pacientes tienen que tener una resonancia y un PET. La resonancia es fundamental para conocer la extensión del primario, permite evaluar la extensión endocranial. En general incluimos secuencias de cabeza y cuello, como puede ser un STIR, una supresión grasa, y digamos, secuencias que usamos para sistema nervioso central, como el FLAIR, porque son tumores que están arriba y abajo, así que tenemos que evaluarlos de los dos lados. Y el PET nos permite conocer la extensión regional, es decir, ganglionar y a distancia. Ambos estudios son mandatorios, son obligatorios. ¿Por qué? Porque digamos, lo que vamos a evaluar con cada uno de ellos son cosas diferentes. Y fíjense, por ejemplo, este caso. Esta es una paciente de Mendoza, es una paciente que trabaja en un viñedo, en una bodega, con un cargo jerárquico, muy buena obra social, más de un año de consultas por el oído tapado, se le tapaba, se le destapaba, la misma historia de siempre. Empieza a ver doble, una evaluación oftalmológica que no mostró nada, entonces la mandaban al psiquiatra y ida, vuelta, y bueno, un año y pico, digamos, una paciente que tenía todos los recursos. Tomografía, resonancia informada como normal, y esta paciente me la derivan desde Mendoza, su obra social. En realidad, digamos, se contactan conmigo y con Fleni para que la veamos en conjunto, la vimos en Fleni, y esta es la tomografía de planificación en realidad, pero ¿alguno de ustedes ve algo en esta tomografía? ¿Alguien que quiera arriesgarse? Yo te puedo decir algo. A ver. En el corte inferior izquierdo hay una lesión digamos, pegado a la apófisis pterigoides y que invade la fisura orbitaria superior. Excelente. Bueno, esta tomografía, digamos, la paciente tenía una enorme cantidad de tomografías informadas como normal. También si uno ve acá, el espacio masticatorio está distinto, y fíjense en el sagital, bueno, uno ve ahí una cosita, pero la realidad es que, lo que decía Fernando, ¿no? Acá se ve perfecto, por fuera de la pterigoides esa lesión, ven la simetría, siempre tienen que buscar los espacios grasos, y fíjense la resonancia de esta paciente. Se ve esta enorme lesión del cabum que infiltra el espacio masticatorio, y si lo vemos en el coronal, fíjense que esta lesión se extiende hacia arriba y llega hasta el seno cavernoso. La paciente tenía, cuando en realidad nos llega a nosotros a Buenos Aires, la paciente tenía digamos, una pérdida de la visión ya del ojo izquierdo y tenía un sexto par claro, pero bueno, la paciente tenía muchísimo tiempo de evolución. Ahora fíjense la resonancia al valor que tiene, ¿no? Entre una tomografía está bien que está sin contraste porque es la de Plani, pero la realidad es que la resonancia nos permite, digamos, tener mucho mayor cantidad de detalles en cuanto digamos, la extensión endocranial. La paciente tenía una resonancia informada como normal. A ver, esto creo que todo el mundo lo ve.
lo que les decía, hay gente que tiene poca experiencia en tumores de cabeza y cuello, estoy hablando de imagenólogos, obviamente hay de todos, y bueno, qué sé yo, a mí me ponen alguna cosa extraña de otorrino, yo tampoco voy a tener ni idea, pero a veces es sumar la clínica con las imágenes, ¿no? Y por eso yo siempre le insisto a nuestros residentes, es todo muy lindo el informe, díganme qué ven, porque esto simplemente era ver a la paciente y en realidad uno iba enseguida a poner el ojo en esta zona y se iba a encontrar con esto muy fácilmente. Y fíjense otra, esta es un poco más tricky, pero fíjense esta imagen, a ver si alguien ve algo en esta imagen. Les voy a decir en el sagital, perdón, en el axial. Esta es más tramposa, Fernando. No, no, yo también puedo decirte, pero quiero que alguien diga algo. Si alguien arriesguen, que acá no pasa nada. Nunca pasa nada, digamos, lo importante es, bueno. Del lado derecho hay, no, digamos, hay una pérdida del espacio graso y hay, bueno, mi mouse no se ve, digamos, digamos lo que sería bien hacia el lado derecho de la faringe, hay, si uno compara un lado con eso, si uno compara ese lado con el otro, vamos a ver que hay una presencia y un tejido que del otro lado no está. Correcto, excelente. Y de hecho, que este es mucho más sutil, porque bueno, se puede confundir con los músculos largos del cuello, pero si ven, tenía tenopatías de los dos lados. Esta es mucho más evidente, esta es muy tricky en realidad, pero claramente vuelta a lo mismo, ¿no? Lo que decía Fernando, tienen que ver las asimetrías, y claramente acá hay una asimetría con respecto a esto, es decir, que acá hay algo, y los ganglios retrofaringios en cáncer nasofaringe son extremadamente frecuentes. Siempre nos encontramos con ganglios retrofaringios, y siempre hay que incluirlos, obviamente, en los volúmenes de tratamiento radiante, pero fíjense cuánto agrega el PET, ¿no? Acá, bueno, ven algún otro ganglio extra justo en este corte, pero estos ganglios a veces, es muy difícil de verlo si realmente uno no tiene un PET. Misma paciente, fíjense el compromiso ganglionar bilateral extenso, es decir, el PET realmente nos ofrece mucho desde el punto de vista de la evaluación del cuello, y no tanto de la evaluación del primario, porque el problema que tenemos es que el cerebro capta, y si ustedes se fijan, en el corte sagital ustedes ven acá el tumor primario que está captando, digamos, se ve ahí la lesión, pero acá no se ve gran cosa. Uno podría decir, bueno, acá vemos como una cierta extensión de la captación de FDG, pero que se confunde obviamente con la captación de los lóbulos temporales. Y si vemos en la resonancia, acá en el corte axial bien arriba, fíjense el extenso compromiso del seno cavernoso con extensión hacia el cono orbitario, el nervio óptico estaba comprimido, y eso en el PET, si vuelvo para atrás, fíjense que acá en realidad la resolución espacial que tenemos es muy pobre, es decir, la resonancia y el PET en cáncer de Kabum nos van a mostrar cosas distintas. Por eso los dos estudios son fundamentales, ¿sí? Los dos estudios son obligatorios para la estadificación correcta del cáncer de nasofaringe. Y fíjense esto otro, ¿no? Esta no es una paciente nuestra, pero fíjense esto, que acá uno ve toda esta lesión del clivus en el PET, con una captación ahí por delante del clivus, también probablemente lo que pareciera ser un ganglio retrofaringio. Y fíjense que, bueno, sí, la estructura ósea se ve alterada, pero la verdad que el PET no muestra gran cosa. Y cuando vemos la resonancia, fíjense la invasión con desplazamiento del tronco del encéfalo, y esto es un adenocarcinoma de Kabum. Fíjense la extensión que muestra la resonancia. Por eso los dos estudios son complementarios y son obligatorios. Dos palabras con respecto a la estadificación, lo voy a pasar muy rápidamente. El T0 de nasofaringe es el ganglio comprometido Epstein-Barr positivo, y el T1 es un tumor limitado en la nasofaringe, con compromiso de digamos, con extensión a la orofaringe o la cavidad nasal, sin compromiso del espacio parafaringeo, es un tumor superficial. Los T2 tienen extensión parafaringia, incluyendo los pterigoideos, y
ahora voy a hacer una aclaración con respecto a esto, también los músculos prevertebrales, y eso es una diferencia considerable con respecto a la estadificación en otros tumores de cabeza y cuello, porque la infiltración de la fascia prevertebral ya es, digamos, un T4. Acá las estructuras óseas es un T3, misma historia para el resto de los tumores de cabeza y cuello, siempre esto es un T4, y los T4 se definen por extensión intracraneal, compromiso de los pares craneales, de la hipofaringe, de la órbita, o compromiso extenso de los tejidos blandos, y la definición actual es más allá de la superficie lateral del pterigoideo externo. Lo que antes decíamos, bueno, invade, de hecho en la clasificación anterior decía, invade el espacio masticatorio, como, bueno, son definiciones anatómicas un poco más confusas. Si uno dice todo lo que está más allá de la superficie del pterigoideo externo, acá está el pterigoideo, o sea que se infiltra hasta acá, recién ahí es un T4, acá estaríamos en un T2. Se cambió considerablemente la estadificación en estos pacientes. La estadificación N también es distinta al resto de los tumores de cabeza y cuello, porque acá podemos tener ganglios laterocervicales unilaterales o retrofaringios uniobilaterales, y esto sigue siendo un N1, todos por encima del cricoides, todos menores a 6 centímetros, y el compromiso cervical bilateral es un N2, y el compromiso cervical por debajo del cricoides, el plano que pasa por el cricoides, o ganglios mayores a 6 centímetros, definen al N3. Una estadificación completamente diferente al resto de cabeza y cuello. Y obviamente M0, M1, metástasis a distancia o no. Y obviamente esto tiene implicancia pronóstica, y la sobrevida global, las fallas locales y las fallas a distancia, todas van a correlacionarse con la estadificación. Básicamente del tratamiento no voy a detenerme demasiado, porque bueno, lo único que tienen que saber es estadios tempranos 1 y 2, el tratamiento es radioterapia. En general, para los estadios 2 agregábamos quimioterapia. Este año en el Congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica se presentó un estudio de los chinos en donde se omitía la quimioterapia en estadios 2, y el pronóstico realmente era, digamos, la evolución era exactamente la misma, es decir, que la tasa de curación con o sin quimioterapia era igual de alta para estadios 2. Así que probablemente eso sea un cambio de conducta, pero básicamente lo que tienen que saber es que para los estadios tempranos las tasas de curación están lejos por arriba del 90%. Es decir, es una enfermedad extremadamente curable. Incluso para pacientes, fíjense que los T2, N0, T2, N1 son estadios 2, y fíjense que T2 incluye el compromiso de los pterigoideos, es decir, que ustedes pueden tener un tumor que infiltra hasta acá, todo esto, es decir, los 2 pterigoideos, y ese paciente tiene todavía una chance de curación extremadamente alta. Vuelta a lo mismo, ¿no? Es un tumor con una biología completamente distinta, ¿no? Un tumor de ese tamaño, qué sé yo, en la orofaringe, es un paciente con una chance de curación bastante mala. Y para los estadios más avanzados, estadios T3 y T4, estadios, perdón, 3 y 4, 4A, digamos, no metastásicos, el tratamiento es combinado de quimioterapia y radioterapia. En realidad, esta diapositiva básicamente tiene un resumen de varios tratamientos que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Acá la quimioterapia sistémica tiene un rol importante por la alta chance de metástasis, y fíjense que en lo que usamos hoy en día, que es hacer quimioterapia de inducción, hacemos 3 ciclos de quimioterapia a altas dosis, usamos platinogemcitabina, digamos, simplemente para que sepan, obviamente no se tienen que acordar, pero sí usamos quimioterapia a altas dosis, seguido de radioterapia más quimioterapia concurrente, y las chances de curación, esto es sobrevida global a 3 años, está lejos por arriba del 90%. Es decir, son pacientes aún con enfermedad avanzada que tienen una sobrevida global prolongada. El seguimiento hay que hacerlo a largo plazo, porque también uno tiene recaídas tardías en esta enfermedad, pero realmente las chances de curación de estos pacientes es muy alta. De ahí que, digamos, uno sea tan insistente con el diagnóstico temprano.
¿Por qué? Porque si uno tiene diagnóstico temprano y puede hacer un tratamiento radiante solo, eso baja en forma considerable la toxicidad a largo plazo. Entonces, muchos pacientes son jóvenes y uno con el cisplatino les está, digamos, encajando una toxicidad importante, fundamentalmente riesgo de toxicidad renal, riesgo de toxicidad auditiva, el cisplatino genera hipoacusia. Así que no es gratuito, digamos, hacer un tratamiento de esto en un paciente joven, ¿no? Y la radioterapia, obviamente, cuanto más volumen tengamos, mayor va a ser el volumen de tratamiento radiante. Un punto interesante es la determinación de la carga viral de Epstein-Barr. Como les dije, la inmensa mayoría de los pacientes con cáncer de Kabum va a tener asociado la infección crónica por Epstein-Barr, y lo que se vio es dos cosas. Uno, que la carga viral pretratamiento es un factor pronóstico importante, es decir, que los pacientes que tienen una carga viral alta tienen peor pronóstico. En este estudio puntual, el corte eran 1500 copias de Epstein-Barr, y fíjense esta primera curva, estas son las determinaciones de Epstein-Barr pretratamiento, más de 1500 o menos de 1500. Esto es sobrevida libre de progresión, sobrevida libre de enfermedad de distancia, control local regional, sobrevida global. En todos los que tienen carga viral más alta tienen peor pronóstico. Y si Epstein-Barr continúa siendo positivo post-tratamiento, esos pacientes tienen peor pronóstico. Y de hecho, hace muy poquito, nosotros en el ROFO no hacemos determinación de carga viral de Epstein-Barr. Hace muy poquito vimos un caso junto con el Garraham de una chica de 11 años con un cáncer de nasofaringe que había terminado el tratamiento, tenía carga viral positiva pretratamiento. La evaluación de las imágenes post realmente se les estaba haciendo bastante complicado, porque en general evaluar las imágenes post tratamiento es complicado. Obviamente los pediatras tienen muy poca experiencia en tumores de cabeza y cuello porque son raros en los chicos. Y esta chica tenía Epstein-Barr negativizado a los 3 meses post-tratamiento más o menos, así que esta paciente en realidad no había que hacerle nada y queda en control, y son pacientes con obviamente mejor pronóstico. Cuanto más persistencia haya de Epstein-Barr, peor pronóstico tienen los pacientes. Fíjense, positividad de Epstein-Barr a 36 meses, la sobrevida, bueno, perdón, no incluyeron 36 meses, 24 meses, sobrevida global para Epstein-Barr negativo, sobrevida global para Epstein-Barr positivo. O sea, cambia en forma considerable. Nosotros, ya les digo, en el ROFO no lo tenemos, pero en algunos lugares se hacen, el Garraham de hecho lo hacen, y ellos, bueno, se pueden dar el lujo de hacer el seguimiento con estos pacientes. Ha habido bastante discusión con esto porque a veces le hacemos primero quimio-radio y después quimioterapia a altas dosis. Entonces, en muchos estudios, los pacientes que ven negativizado Epstein-Barr, uno podía omitir la quimioterapia, pero bueno, son cosas que todavía están en estudio. Pero realmente, si uno puede hacerlo, es algo que realmente tiene importancia pronóstica pesada, especialmente para esos pacientes en donde a veces la evaluación de las imágenes no es tan sencilla. Siempre en el seguimiento, si hay una imagen que nos genera una duda, siempre la biopsiamos si nos queda alguna duda, porque ya les digo, a veces hay imágenes que persisten a lo largo del tiempo. Incluso la imagen endoscópica post tratamiento radiante no es tan sencilla a veces de evaluar, así que si tenemos alguna duda siempre hacemos una biopsia. 2 palabras con respecto al tratamiento de las recurrencias, prometo que falta muy poquito. Hoy en día las recurrencias locorregionales son raras. La IMRT, saben que digamos, uno tiene varias formas de entregar la radioterapia, de planificar la radioterapia. El estándar en cabeza y cuello es intensidad modulada, eso nos permite ajustar las dosis en forma mucho más precisa a los volúmenes de tratamiento. Y en tumores de nasofaringe, hacer radioterapia 3D comparado con IMRT tuvo impacto en sobrevida global, es decir, curamos más pacientes con IMRT que con 3D, y eso tiene una razón física, digamos, de las radiaciones, porque el Kabum es un área compleja, con mucho hueso alrededor, tiene aire, la radiación se comporta de una manera bastante compleja, y aparte tenemos una enorme cantidad de órganos en riesgo cercanos. Entonces, la IMRT nos permite realmente cubrir los volúmenes de enfermedad de manera más correcta,
y realmente eso se tradujo en un impacto en sobrevida global. Y eso hace que hoy en día también las recurrencias locorregionales realmente sean raras. Todavía las vemos, especialmente las recaídas que solemos ver son las recaídas altas en el seno cavernoso o en la órbita, que a veces, digamos, en el afán de proteger el aparato óptico, es finalmente el sitio de recurrencia. Así que muchas veces uno tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio. En cuanto al rescate de las recurrencias, no hay comparaciones directas entre reirradiación y rescate quirúrgico. En general, todas las recidivas o persistencias cervicales pueden ser rescatadas quirúrgicamente, es lo estándar. Hay alguna comparación retrospectiva en donde la cirugía es mejor que la reirradiación para el cuello. Nosotros somos muy quirúrgicos en eso. Y las recidivas locales es más complejo. Obviamente es posible, yo tengo pacientes rescatadas, digamos, locales, tengo 2 pacientes, de hecho, con rescate local endoscópico y que después estuvieron muy bien. Una de ellas después hizo metástasis pulmonares, pero pudo hacer radiocirugía y la paciente sigue viva. Pero bueno, son cirugías un poco más complejas, obviamente, por la localización anatómica, pero bueno, es posible. Siempre obviamente va a depender de la magnitud de la recidiva, ¿no? Una recidiva limitada es mucho más sencillo, obviamente, que si el paciente tiene una recidiva extensa. Y la reirradiación, nosotros la reservamos para pacientes con un periodo libre de recidivas post-tratamiento de al menos 1 año. Yo en general prefiero 2 años, depende un poco del caso. Si el paciente fue irradiado, perdón, digo la paciente porque tengo un montón de pacientes mujeres con cáncer de CAUT. Si el paciente tiene una recaída y yo veo el plan de radioterapia que le hicieron, está en una zona digamos, limítrofe, lo llamamos recaídas marginales, está justo en el borde del campo de radiación, a esos pacientes los reirradiamos aunque tengan un periodo libre de radioterapia más corto. Pero bueno, como siempre lo evaluamos caso a caso. Y 2 palabras con respecto al seguimiento. La evaluación post-tratamiento la deberíamos hacer 2-3 meses post fin de la radioterapia. Esto es igual que en el resto de tumores de cabeza y cuello. Nunca hacemos evaluaciones tempranas. La evaluación endoscópica lo que se van a encontrar es con un montón de inflamación, de fibrina, de sangrado, no se entiende absolutamente nada. Realmente hacer una evaluación endoscópica o por imágenes temprana, realmente lo único que agrega es confusión. Lo mismo que el PET, digamos, hemos visto a veces que le han hecho un PET muy temprano a los pacientes y en realidad, digamos, mínimo para hacer un PET post-tratamiento, 12 semanas. Cuanto más nos alejemos del fin de tratamiento, menos riesgos de tener falsos positivos. Y la resonancia es compleja a veces de evaluar. Yo siempre les pido difusión junto con las secuencias típicas, porque a veces quedan lesiones residuales que son bastante difíciles de evaluar, digamos, si es una persistencia de enfermedad o si es solamente tejido cicatrizal. Durante los 2 primeros años, examen físico local y regional, obviamente examen físico del cuello, fibroscopía, cada 3 meses es la recomendación. Nosotros, en general, en el ROFO, el primer año somos un poco más intensos y los evaluamos mensualmente. Lo estándar es radiografía de tórax, nosotros les hacemos tomografía en general. En general, Argentina, todo el mundo les hace tomografía. Siempre hacemos función tiroidea porque estos pacientes 30% más o menos van a quedar hipotiroideos y tomografía y resonancia anual. Yo no les agregué acá el resto de lo que deberían hacer todos los pacientes con tumores de cabeza y cuello, evaluación odontológica, las hacemos 2 veces por año en el seguimiento, evaluación fonoaudiológica mínimo 2 veces por año, los hacemos a todos los pacientes de tumores de cabeza y cuello. Del año 3 al 5, misma historia, cada 6 meses, y luego control anual. Cáncer de Cabum, en general, digamos, los tumores de cabeza y cuello, en general, post segundo año, el riesgo de recaída es muy bajito. Luego del 5.º año, son muy poco frecuentes las recidivas en tumores de cabeza y cuello, si lo que vemos son los segundos primarios asociados a tabaco y alcohol. En Cabum, muchas veces tenemos recaídas tardías. A veces nos encontramos recaídas, qué sé yo, al
4, 5, 6, 7, 8 años post tratamiento inicial. Así que siempre le seguimos haciendo control anual de por vida a estos pacientes. Bueno, y creo que es la última diapositiva. Perdón por la hora, deben estar ya.